Bueno, a partir de ahora estamos grabando la presentación. Esta es una sesión en la cual vamos a comentar algunas tendencias sobre el entrenamiento de la fuerza, especialmente relacionadas con el control del entrenamiento, utilizando la velocidad, que en los últimos años, especialmente en España, ha tenido un auge muy importante. Lamentablemente no así en otras partes del mundo, en donde se considera que el control de la velocidad es importante, pero no se ha profundizado en cuanto a las metodologías a utilizar para controlar la velocidad de movimiento, los movimientos de fuerza, de la forma que se ha investigado, sobre todo en las universidades españolas. Antes de comenzar con el tema central, que es digamos, el control del entrenamiento, sobre todo la sesión de entrenamiento, no hablamos aquí del control a largo plazo, sino de la sesión de entrenamiento, repasamos las variables que afectan al entrenamiento, que todo el mundo usa o puede clasificar también de alguna otra manera, con otros criterios, pero esto es un criterio que a mí me gusta mucho porque abarca todas las posibilidades y todo el mundo realiza la programación de los entrenamientos, de las sesiones de entrenamiento, diseñando ejercicios, poniéndolos en un orden y utilizando medios para realizar esos ejercicios. Es decir, una sentadilla podría realizarse en una máquina neumática con presión de aire, pero también puede realizarse con gomas o con barra libre o combinando los dos medios de entrenamiento. A eso nos referimos cuando hablamos de medio de entrenamiento, o utilizamos máquinas inerciales u otra forma de generar resistencia para desarrollar la fuerza. Ahí estamos hablando de las variables más relacionadas con los aspectos mecánicos que estudia la biomecánica. Y aquí en las variables de control tenemos análisis biomecánico del movimiento. Luego tenemos las variables fisiológicas, de las cuales vamos a hacer hincapié en esta presentación. Tenemos la intensidad del ejercicio, que la definiremos especialmente en las próximas transparencias, el volumen, que es la cantidad de trabajo realizada en una sesión de entrenamiento a una intensidad específica, que se relaciona con los objetivos del entrenamiento, de la sesión de entrenamiento, la densidad, que es la pausa de trabajo realizada, la relación entre el trabajo realizado y la pausa de recuperación, que necesito para volver a generar un mismo trabajo sin perder intensidad y de esa forma completar el volumen deseado a esa intensidad. ¿Cuánto dura ese volumen? ¿Cuánto me demora a mí complementar ese volumen a esas intensidades? Y hablamos de la duración del entrenamiento. Y la frecuencia con que debo entrenar, cuántas veces por microciclo. En este caso podemos decir que para muchos es la semana, pero para un entrenador es un microciclo. ¿Con qué frecuencia debo entrenar para poder lograr a largo plazo las adaptaciones deseadas? El entrenador además debe controlar que el entrenamiento que ha diseñado se realice dentro de las premisas indicadas y de esa forma garantizar o estar más cerca de los resultados esperados. Porque si uno diseña un entrenamiento y luego el ejecutante lo hace de otra manera, pues evidentemente vamos a tener resultados diferentes a los planificados, no porque el diseño en un papel esté incorrecto, sino porque tal vez hubo un error en la ejecución. Entonces hay que controlar el rendimiento periódicamente, a ver si progresa en la dirección deseada. Para eso tenemos una variable que vamos a analizar hoy, que es la percepción del esfuerzo. Podemos analizar también desde el punto biomecánico que los ejercicios estén realizados de la forma correcta y deseada. Hay muchas variables y por lo tanto estamos focalizando el entrenamiento en grupos musculares o zonas corporales específicas. Pues tenemos estudios de activación muscular que nos refuerzan, que nos indican este ejercicio abarca este grupo muscular, o si variamos la técnica de ejecución, entonces abarcamos otras formas de activación muscular. Y hay respuestas fisiológicas y bioquímicas, englobando todo, análisis sanguíneo, respuestas intramusculares, extramusculares, fluidos y demás, que nos indican cuál es el impacto metabólico del entrenamiento, de la sesión de entrenamiento en cada persona, y eso también es una indicación muy importante para controlar en qué dirección se están dando las adaptaciones deseadas. Cuando juntamos las variables mecánicas, fisiológicas y los controles, tenemos la zona de entrenamiento que entrenamos. La fuerza se expresa de una forma determinada y cuando se la ataca, se la entrena en esa expresión, vamos a lograr adaptaciones diferentes a que si la entrenamos en otra forma de expresión. Y eso lo vamos a repasar también en las próximas transparencias. Entonces, ¿cómo combinamos esas zonas con otras actividades deportivas en los deportistas? Estamos hablando de una estrategia de programación del entrenamiento que puede ser o no periodizada. La periodización es una forma de programación del proceso de entrenamiento que ha mostrado ser más efectiva que simplemente programar y no periodizar. Pero el objetivo de esta conferencia es ir más allá, es ir a ver cómo primero se expresa la fuerza, de qué forma podemos clasificarla y expresarla para ver cómo podemos controlar que los entrenamientos se desarrollen en una forma apropiada.
Entonces hablamos de ejercicios. ¿Qué ejercicios tira el entrenador para entrenar? Y hay ejercicios específicos cuando hablamos de una preparación física de caras a un deporte, como por ejemplo el fútbol, es un ejercicio específico para el fútbol, pero también hay ejercicios especiales que se relacionan con la práctica del fútbol. Es decir, si nosotros no jugamos al fútbol, pero hacemos un trabajo reducido, que no es el deporte en sí, pero es muy parecido, es un ejercicio especial, es un ejercicio que tiene mucho que ver y podemos trabajar aspectos específicos de ese deporte. También podemos entrenar un corredor con un arrastre que sea pequeño, no influir mucho en los cambios mecánicos de la técnica de carrera, y también es un ejercicio especial. Pero cuando, por ejemplo, aquí tenemos una carrera con arrastre en donde el peso es muy pesado, cambia la técnica de carrera, entonces ya es un ejercicio auxiliar, porque es muy distinto a lo que pasa en competición. Por lo tanto, esto no quiere decir que el ejercicio auxiliar sea malo, al contrario, las últimas investigaciones que hay en el entrenamiento con arrastre indican que entrenar con mucho arrastre, aunque la técnica de ejecución sea muy diferente a la de competición, puede ser muy beneficioso. También el trote, por ejemplo, el jogging, puede ser beneficioso para desarrollar aspectos muy globales relacionados con la preparación física en muchos deportes. Los saltos muchas veces no tienen mucho que ver con la técnica de ejecución en un deporte específico, pero se usan para mejorar la explosividad, para mejorar la capacidad de aplicar. Vamos a hablar un poco también de la diferencia entre explosividad e impulso, de aplicar un gran impulso de fuerza en este caso al peso corporal y mejorar el rendimiento deportivo. Dentro de ese campo de ejercicios auxiliares entran los ejercicios de resistencia, los ejercicios de fuerza que realizamos en un gimnasio como parte integral de la preparación física deportiva. Estos ejercicios mejoran el rendimiento físico y luego habrá que buscar la forma de que ese rendimiento físico se traslade en una mejora en el ejercicio específico. ¿Cómo se manifiesta la fuerza en estos ejercicios que hemos clasificado como auxiliares? Bien, ¿de qué forma podemos analizar esa manifestación de fuerza para orientar el entrenamiento? La clasificación que yo he presentado en muchísimas de mis conferencias y que seguramente los que escuchen este webinar lo sabrán, pero vale la pena repasarla antes de entrar en el tema específico, el tema concreto que es el control, es la siguiente. Siempre hay una resistencia a vencer, mal que le pese a muchos que quieren negarla. La resistencia a vencer existe, Verkhojanski ya la hablaba en los años 40 después de la guerra, Kuznetsov mucho antes en la tesis que publicó en el año 68, y eso sigue vigente. Cualquier literatura internacional habla de la resistencia a vencer, inclusive los que no les gusta trabajar con la resistencia a vencer, vamos a comenzar unos artículos ahora en los cuales hablan de resistencia a vencer, se estima el porcentaje. Bien, entonces este porcentaje siempre existe. Lo que pasa es que, bueno, es muy difícil tener una precisión muy alta de cuál es la carga relativa, si es el 60 o el 70, pero sí podemos estimar una zona de trabajo. Tenemos una zona de pesos muy ligeros, que son prácticamente poco efectivos para aumentar la fuerza, que son los del 20%, de pesos ligeros, que tienen un impacto importante en el aumento de la fuerza con gente muy desentrenada, pero luego también sirven para entrenar la capacidad de aplicar alta fuerza contra pesos ligeros, lo que antiguamente se llamaba explosividad y que ahora algunas investigaciones aconsejan llamarlo como máximo impulso de fuerza con pesos ligeros. Lo mismo con pesos submáximos pero moderados, de entre el 60 aproximadamente al 80-85% del máximo posible, y hablamos de máximo impulso de fuerza con pesos moderados. Y luego la zona de fuerza máxima en donde no es posible modular la velocidad porque el peso es tan alto que requiere la máxima reclutamiento de unidades motoras y por lo tanto estamos hablando de la máxima expresión de fuerza, que son cargas que rondan entre el 85 al 100%. Evidentemente, cuando enseñamos una técnica podemos utilizar las cargas muy ligeras, pero cuando trabajamos en rendimiento, ya sea con un atleta de alto rendimiento o con uno de bajo rendimiento, da igual y movemos cargas ligeras dentro del rango del 30 al 55 o 60%, si las movemos con la máxima velocidad posible, aplicamos la máxima impulsión y alcanzamos una velocidad que es entre el 90 y el 100% de la máxima posible, estamos en una zona que yo llamé zona de máximo impulso, antiguamente la llamaba como máxima explosividad. Da igual, a mí me gusta la palabra explosividad porque es clara para el entrenador. Tal vez no sea lo más correcto, según algunos autores últimamente, especialmente aquí en Gran Bretaña, hay un movimiento de quitar la nomenclatura explosividad, pero es clara para el entrenador. Bien, entonces yo la dejo, aunque académicamente hablamos de máxima impulsión. Cuando trabajamos entre el 90 y 100% de la máxima impulsión, de la máxima velocidad alcanzada, hablamos de esta zona, pero también esos pesos ligeros los podemos mover muy lentamente o con velocidad submáxima, entonces hablamos de una zona de resistencia con pesos ligeros.
Lo mismo ocurriría con la zona de pesos moderados, más del 60% hasta el 80-85%, hablamos de máxima impulsión, máxima explosividad antiguamente con pesos moderados a altos, y una zona de resistencia muscular con pesos moderados a altos, que es la zona que les gusta a los culturistas, les gusta a la gente de hipertrofia trabajar, no porque sea la zona única que hipertrofia, pero sí es la zona donde se desarrollan las planificaciones para ganar masa muscular con mayor facilidad. Bien. Luego tenemos la zona de máximo, que es la zona de máxima fuerza, o de strength en el caso de los entrenamientos de fuerza máxima. ¿Qué pasa? A medida que avanzamos con el peso, la fuerza aplicada, medida en newtons, que la fuerza viene de la capacidad fisiológica de generar tensión, que es la strength en inglés. Eso es la capacidad de aplicar fuerza, de generar fuerza. La fuerza se mide en newtons, que es la línea azul. A medida que sube el peso, más fuerza va a tener que aplicar para moverlo. Pero si aplico la máxima impulsión, la velocidad alcanzada va a caer de forma directa, inversamente proporcional al peso. Entonces va a haber más producción de fuerza, pero menos logro en velocidad de movimiento. Si la potencia mecánica, porque siempre tenemos que hablar de potencia mecánica, al que es la producto entre fuerza aplicada o generada y velocidad alcanzada, va a tener una curva parabólica porque va a ser el mejor producto entre esos dos factores. Entonces acá tenemos una zona de máxima potencia mecánica donde se genera un impulso de potencia mecánica muy alto entre el producto de fuerza y velocidad, que va a estar en la zona intermedia para los ejercicios como la sentadilla y el press de banca, que se localizan aquí en el entorno al 40, 50, 70% dependiendo de la técnica individual de cada sujeto. Pero hay otros ejercicios como los ejercicios de levantamiento, que hablaremos también un poco cómo controlar la percepción aquí, en los cuales son ejercicios secuenciales, en los cuales la fuerza se transmite con el objetivo de acelerar, lograr la máxima velocidad en el segmento más distal. Y por lo tanto, en esos ejercicios, la velocidad sube, pero también sube la carga. Y se logra la máxima potencia, la máxima impulsión, la máxima potencia mecánica con pesos relativamente altos. Inclusive en levantadores de altísimo nivel, esta potencia máxima se alcanza con el peso del 100%, cosa que es imposible de alcanzar con los pesos, con los ejercicios más típicos de gimnasio, que son los de empuje y tracción. Habiendo definido las zonas de entrenamiento de fuerza, tenemos que aclarar que es posible que un sujeto comience a trabajar con máxima explosividad aquí y que por efecto de la fatiga pierda velocidad de movimiento. Él no quiere perder, pero la fatiga lo hace perder. Y por lo tanto, tenemos aquí una caída de la velocidad de movimiento, una caída de la impulsión aplicada a ese peso, que hace que se meta de una zona de máxima impulsión, de máxima explosividad antiguamente definida, entra a una zona de resistencia. Entonces ya el efecto de entrenamiento va a ser distinto. Esto fue demostrado en algunos artículos en donde hicieron biopsias musculares y vieron a los sujetos que les limitaban la velocidad de movimiento, lograban adaptaciones diferentes a los que la velocidad de movimiento se dejaba caer, inclusive llegar al fallo. Tal vez los entrenamientos del fallo, donde la velocidad de movimiento no importa que caiga, son más, digamos, orientados a lograr una hipertrofia, volumen de fuerza general, volumen de masa muscular general, mientras que los entrenamientos con velocidad controlada están destinados a lograr adaptaciones específicas relacionadas con velocidad de contracción o mejora en el rendimiento dentro de las zonas de máxima velocidad de acción para mover determinados pesos. Sí, uno se focaliza más en un rendimiento específico y lo otro es más global para lograr un aumento de la masa muscular. En los ejercicios secuenciales, como son los ejercicios de levantamiento olímpico, no se puede hacer esa clasificación. Hay algún libro que lo hace, compara una sentadilla con una cargada. Eso es una aberración mecánica. En los ejercicios de levantamiento olímpico, lo que se hace es enseñar con pesos ligeros. De hecho, los niños deberían aprender los ejercicios de levantamiento olímpico con pesos muy ligeros, en donde la técnica puede ser controlada y corregida. Mientras que se entrena con pesos que están por arriba del 50-60% para mejorar la técnica con novicios o mejorar o dar más privilegio a la velocidad de ejecución para transferir la aceleración hacia los segmentos más distales. Y luego tenemos en lo que se aplica el esfuerzo extremo, que son cargas altas más del 85%, hasta llegar al 100%, que es la carga que se intenta mover en una competición hipotética. En este tipo de ejercicios, la velocidad de movimiento inclusive tiende a aumentar, pero si digamos que la medimos con pesos muy ligeros hasta los más altos, puede llegar a haber una pérdida de máximo el 50%, siempre y cuando la técnica sea correcta, inclusive con pesos ligeros, que para mucha gente es muy difícil de mantenerla. Por eso la potencia, aunque aumente la fuerza aplicada, aunque aumente el peso,
siempre se mantiene alta, inclusive como les dije hoy, en sujetos muy entrenados de nivel internacional, levantadores de nivel internacional, se logran los máximos valores de potencia mecánica, inclusive con pesos cercanos al 100%. Entonces tenemos que diferenciar las zonas de entrenamiento de acuerdo al ejercicio utilizado. Aquí vamos a hablar de los dos tipos de ejercicios en la próxima media hora de conversación, pero tenemos que ver que los ejercicios típicos de gimnasio, los de lo que se llama en la literatura americana ejercicios de empuje y tracción, tenemos 5 zonas de entrenamiento: la zona de fuerza máxima, la de fuerza con pesos ligeros, donde se busca el impulso máximo, con pesos moderados, donde se busca el impulso máximo, la resistencia, cuando hay un impulso submáximo, es decir, lo que tenemos es un movimiento donde la velocidad es lenta, y otro también con resistencia, con impulsos velocidad lenta, pero con pesos más altos. Es decir, tenemos 2 zonas de explosividad, 2 zonas de impulso máximo y 2 zonas de impulso submáximo. En ambas zonas vamos a tener pesos ligeros y pesos altos. Y luego tenemos la zona de fuerza máxima, que es con más de 85, 90 hasta el 100% del peso. Estas son las formas en que se manifiesta la fuerza. En sujetos no entrenados, cuando entrenamos en cualquiera de estas zonas, la tenemos aquí, los beneficios son más globales. No obstante, en sujetos bien entrenados, que buscamos un aumento específico del rendimiento, tenemos que ir a la zona específica que queremos mejorar. Cuanto más entrenado está el sujeto, más específico hay que hacer en el entrenamiento. Por eso el control de la velocidad es algo tremendamente importante para un deportista fundamentalmente. Por ahí no lo es tanto para una persona que va al gimnasio a entrenar de forma global, y que lo que quiere es estar un poco fuerte y mejorar un poco la masa muscular. Pero para un deportista sí que es muy importante. ¿Qué pasa? En las últimas investigaciones ha habido un revuelo muy grande en cuanto a metaanálisis, en cuanto a cuál es el volumen, cuál es la intensidad. Pues miren, estoy en desacuerdo con muchos metaanálisis en la cual se analiza solamente el volumen del entrenamiento y se lo pone aparte. Tenemos aquí el volumen del entrenamiento, se lo pone aparte de las variables intensidad, edad, esfuerzo realizado, duración del entrenamiento, frecuencia del entrenamiento. El entrenamiento de fuerza y cualquier entrenamiento es tan complejo que cuando trabajamos con una variable aislada no entendemos nada de lo que pasa, porque no podemos mantener el mismo volumen en cuanto a trabajo producido, porque al fatigarse la fuerza aplicada baja, y cuando baja la fuerza baja el trabajo. Lo que pasa es que nosotros, en el entrenamiento de fuerza, para facilitar la ecuación, medimos la total de las repeticiones, y en realidad el total de las repeticiones no es el trabajo en sí. El trabajo es la fuerza aplicada por una distancia determinada. Entonces, cuando un sujeto está forzado a bajar el peso porque se fatiga y no puede mantener el número de repeticiones con un peso determinado, lo que hace es hacer menos trabajo. Entonces el volumen está cambiando, aunque luego mantenga una cantidad de repeticiones determinada. La intensidad, el volumen, la densidad, el esfuerzo que percibe el sujeto al realizar son aspectos muy importantes a tener en cuenta, que trabajan todos por separado, que trabajan todos integrados, no por separado. Bien, y cuando combino todo eso, necesito una duración de esfuerzo determinado para poder aplicarlo con una frecuencia determinada y lograr lo que se llama en inglés outcome, que es decir, los resultados esperados. Fíjense la intensidad, aquí vamos a hacer hincapié en la intensidad. La intensidad está determinada por la carga relativa, la fuerza aplicada a esa carga relativa, si es con máximo impulso o con impulso submáximo, que va a determinar la velocidad alcanzada. Bien, ese impulso va a determinar la velocidad alcanzada. Cuando se muestra la velocidad con la fuerza, logramos la potencia, y cuando mantenemos todos estos factores vamos a lograr hacer un trabajo determinado. Para hacer un trabajo necesitamos energía, por eso el sujeto necesita comer y producir energía para abarcar ese trabajo. Es todo muy complejo, como para que venga un sujeto y nos haga un metaanálisis y nos diga el volumen ideal es este, cuando solamente analizó de forma aislada el aspecto que es el número de repeticiones y tener en cuenta, por ejemplo, la pausa de recuperación. Es decir, que está cancelando la densidad y nos quiere hablar de volumen. ¿A qué intensidad? No la controló. Por lo tanto, muchos metaanálisis hoy en día están dando información que no es la correcta. Definimos la intensidad entonces como el grado de estrés muscular desde el punto de vista fisiológico. Eso lo hizo Graham en el año 2002, pero yo les voy a poner aquí el aspecto de intensidad muy relacionado a la carga relativa, la fuerza aplicada, el impulso generado, la velocidad alcanzada, que luego vamos a alcanzar un grado de potencia, y eso va a determinar la intensidad. Entonces, los ejercicios de fuerza, la intensidad está determinada por la magnitud de fuerza aplicada en un tiempo determinado. Si la aplico rápido, si la aplico lento, el impulso va a ser más alto o más bajo. Si hablamos de acciones isométricas, ahí lo tenemos que relacionar con la velocidad de desarrollo de fuerza. Pero aquí vamos a hacer más hincapié en las acciones dinámicas. Cuando le aplicamos un
una fuerza, una magnitud de fuerza determinada, un impulso a una carga, la aceleramos. Hay una aceleración resultante que va a causar que la carga o el peso alcance una velocidad determinada. La velocidad va a ser el resultado del impulso, que va a ser la masa por la velocidad alcanzada en las acciones dinámicas. Es decir, aplicamos fuerza, aceleramos, es decir, rompemos la inercia de amplitud. La aceleración es que la velocidad va variando, pero primero tenemos velocidad cero y luego la velocidad varía hasta alcanzar una velocidad máxima. Esa velocidad alcanzada va a estar en relación con el impulso aplicado. Y el impulso se calcula por la masa por la velocidad en las acciones dinámicas. Esta intensidad del entrenamiento de fuerza no puede ser medida en fatiga para tenerla como referencia. ¿Cuál es tu máxima intensidad? Y ahora estoy cansado, entonces esta no. Esa es una intensidad submáxima que es el resultado de que estás fatigado. Vamos a ver cuál es tu intensidad máxima en un ejercicio determinado. Por eso hay que medirla sin fatiga para tenerla como referencia. Si la fatiga te está causando una pérdida de intensidad del 50%, por lo tanto no estás entrenando para máxima explosividad o para máxima intensidad. Estás entrenando para resistir. Bien, entonces la intensidad de referencia para planificar los entrenamientos se debe realizar siempre sin fatiga. Aquí tenemos un estudio que ya he presentado varias veces, donde tenemos la potencia mecánica alcanzada al mover el 22%, el 55%, el 80% y el 100% en un ejercicio como el press de banca o puede ser también la sentadilla. Como vemos, la potencia más alta no se logra con pesos muy altos. Inclusive con pesos muy altos la potencia es muy baja. ¿Por qué? Porque la velocidad es muy pobre. Y como vimos antes, la velocidad es muy pobre y por lo tanto el factor velocidad cae. Aunque tenga mucha fuerza, la potencia, que es el producto entre fuerza y velocidad, cae. ¿Con qué pesos se logran las potencias más altas? Sí, con pesos pequeños, 20, 80, 20, 60, 80, es decir, pesos intermedios. Estamos trabajando en la zona donde podemos moderar la velocidad. Bien, entonces podemos decir que la intensidad del ejercicio se relaciona con velocidades muy altas, para lograr potencias mecánicas muy altas, impulsos muy altos, cuando los pesos son ligeros. Pero luego la intensidad del ejercicio, que es el grado de estrés muscular, tiene que ser asociado más a los pesos a medida que el peso se aproxima al 100%. Aquí vemos que la potencia es muy baja con un peso del 100%, pero la fuerza aplicada es muy alta con un peso del 100%. Nadie me puede decir a mí que un peso del 100% es una ejecución que tiene poco estrés muscular. Por lo tanto, el problema es que en los ejercicios de fuerza hay dos factores que se interrelacionan, que es el impulso aplicado y la fuerza alcanzada, el impulso aplicado, la fuerza lograda y la velocidad alcanzada. Esos factores relacionan la intensidad. Si vamos a los pesos ligeros, el factor que va a predominar va a ser la velocidad de impulso y la potencia mecánica lograda con esa impulsión. Mientras que si vamos a los pesos más altos, tenemos que considerar como factor más relevante en la intensidad al peso, que es el que va a hacer que el tipo aplique mucha fuerza y que luego lo mueva a una velocidad muy despacio, pero el estrés muscular es muy alto. Bien, habiendo hecho esta introducción, tenemos una aplicación práctica con resistencias relativas muy altas. Entonces, la resistencia relativa con pesos muy altos es más importante para determinar la intensidad de los movimientos de fuerza, es decir, con pesos superiores al 30%, el peso relativo movilizado es más influyente para determinar la intensidad, mientras que en pesos más pequeños la velocidad del movimiento, el impulso aplicado, es el factor más importante para determinar la intensidad. No es como en la carrera de velocidad, que tú dices, bueno, la velocidad, el tiempo transcurrido en cubrir esa distancia. No, aquí el problema es que cuando mueves un peso muy pequeño, el factor más determinante es el impulso que logra una velocidad determinada, y con la velocidad alcanzada, y con pesos muy altos, ya no importa tanto la velocidad, sino más bien la magnitud del peso. Por eso el problema es la intensidad. Tenemos en el entrenamiento de fuerza tres criterios básicos para planificar. Muchos utilizan el peso relativo, es decir, bueno, a ver, trabajo con el porcentaje de peso, ya sé que hay mucha gente que está en contra de eso actualmente, vamos a discutirlo esto dentro de un ratito. Otros hacen el repetition range, que es muy común, el National Strength and Conditioning Association lo recomienda, mucha gente en la literatura internacional lo recomienda, es decir, vamos a trabajar con un peso de 3 RM, de 5 RM, de 8 RM, o vamos a hacer 5 repeticiones con un peso de 10 RM, muy documentado en la literatura, y luego lo que yo creo que es lo más correcto es determinar la zona de entrenamiento y asociarla a una velocidad determinada. Por lo tanto,
vamos a trabajar con este criterio para ver en qué zona entrenamos. No hay que estar en contra de ningún criterio, hay que sacar lo positivo de cada criterio y ver en qué sujeto se adapta más. Si yo voy a un gimnasio y le aplico una rutina de entrenamiento o un entrenamiento a una persona que va para estar bien, para, no sé, para no ser sedentario, modificar un poco su estructura muscular, reducir el proceso de envejecimiento, tener salud global, poco me puede importar la velocidad de movimiento. Le estoy complicando la vida al tipo y no le interesa. Y eso lamentablemente por eso la mayoría que asiste a un centro deportivo. En cambio, si estoy entrenando a un deportista de rendimiento que tengo que buscar adaptaciones específicas, tal vez, no digo siempre, pero tal vez en algún momento de la planificación sí me preocupe por la velocidad con un peso determinado. ¿Qué elementos tenemos para controlar que la ejecución del entrenamiento de fuerza se desarrolle en, digamos, en las zonas que queremos entrenar? Pues podemos controlar los movimientos, la velocidad de movimiento con peso determinado, podemos ver la cantidad de fuerza que se aplica con un peso determinado, porque cuanto más rápido lo quiero mover, más fuerza voy a aplicar. Podemos analizar las respuestas a activaciones musculares, podemos analizar también marcadores bioquímicos, podemos analizar las respuestas perceptivas. Nosotros lo vamos a manejar hoy, no vamos a analizar las respuestas de activación muscular, que este trabajo se complementa con respuestas de activación muscular, pero como tenemos poco tiempo no podemos abordarlas. Vamos a movernos entre lo que es la relación entre los aspectos mecánicos, que podemos medir el implemento que se moviliza, por ejemplo una barra o el mismo cuerpo del sujeto, y cómo el sujeto percibe ese esfuerzo. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Para ver los aspectos mecánicos, cómo se mueve el implemento, a qué velocidad, a qué aceleración, qué fuerza se le aplica a la barra, hay acelerómetros. Yo sé que muchos estarán familiarizados con los acelerómetros, algunos validados, otros no. Hay muy buenos estudios que validan diferentes acelerómetros. Nosotros tenemos ahora una oferta de la casa Push que quiere validar los acelerómetros y ya están validados, pero quiere que hagamos investigación en Greenwich con ellos. Hemos nosotros recientemente validado, ahora le voy a mostrar una diapositiva, el aparato, este dispositivo de cámara autoeléctrico que es el VeloWing, fabricado por la empresa Deportec en Murcia. También hay otros dispositivos con cámaras que son un poco más costosos. Hay hasta aplicaciones de iPhone, aplicaciones de Apple que las puedes descargar, que algunas han sido desarrolladas por algunos investigadores en España. Lo más utilizado hasta ahora son los traductores de velocidad, o traductores rotatorios o lineales, de los cuales el más comúnmente utilizado, el más comercializado aquí en Inglaterra es el Shimaware, el Real Power en Italia, algún Laborat en Argentina, que lo hemos validado nosotros y hemos obtenido muy buenos resultados, es muy fácil de usar. Hay otros como el Tendo y otros también como el T-Force, que se usó mucho en algunas universidades en España. Otras, no sé si siguen utilizando el ISOControl, que lo llevaba nuestro amigo de Toledo en su momento, José Manuel García García. Esto no es nuevo, esto viene de hace mucho tiempo. Esta es la primera publicación que yo encontré luego de haber trabajado ya 2 o 3 años en el CONI cuando llegué al Comité Olímpico Italiano en el año 89. Yo ya estaba trabajando con el Rio Robot diseñado por Bosco en el año 80, en la década de los 80, cuando él hizo su tesis doctoral en Finlandia. Esta es la primera publicación que yo conocí. Luego he leído otras que habían salido un par de años antes también en inglés, en una conferencia en Turquía y en Hungría. Esta es la SDS, la revista de la Escuela de los Sport, publicada en el año 90 por Carmelo Bosco, hablando de las nuevas metodologías de entrenamiento de fuerza. Y esto es una gráfica, un escaneo que hice porque evidentemente no he encontrado ninguna versión digital de esta revista. Estamos hablando del año 90, o no, principio del 91. Bueno, entonces no estábamos hablando de que esto apareció en el 2000. Apareció bastante antes. Entonces, seamos honestos con la literatura y démosle las medallas al que se las ganó, no al que está publicando desde el año 2000 que controla la velocidad, cuando esto ya es bastante antiguo. Bien, esto es un artículo recientemente publicado por nuestro grupo de investigación, que hemos validado el dispositivo optoelectrónico, que es una cámara de infrarrojos que mide el desplazamiento con un marcador. Bien, que lo hemos validado con un sistema de 3D y una plataforma de fuerza Kirchner integrada, y hemos visto, tomado este elemento que realmente es un gold estándar, porque algunos validaron diferentes dispositivos contra otro transductor. No es una validación, lo siento por los investigadores, lo siento por eso, es un error. Está muy bien la comparación. Hemos comparado este dispositivo contra otro,
pero no en situación de ejercicio. No es una validación de situación de ejercicio, es una validación de laboratorio. Veamos qué pasa en situación de ejercicio, donde hay elementos que distorsionan tal vez el recorrido lineal del aparato, la fatiga del sujeto, movimientos, diferentes circunstancias que afectan la colección de datos. Entonces ahí hay que validarlo, y eso fue lo que hicimos nosotros. Está publicado recientemente en el Journal of Sport Science, uno de los journals más importantes dentro del área de la ciencia del deporte, y aquí encontramos que la correlación es perfecta, un coeficiente de concordancia de 0,75 a 96, que es muy alto, el root mean square error también fue bastante alto, el coeficiente de variación también es bastante alto, con un coeficiente de correlación de clase, que es la repetitividad de la medida, bastante alto también. Es decir, que el aparato está validado para utilizar y medir la velocidad y el desplazamiento, y luego a partir de esas variables calcular la fuerza, la velocidad y la potencia mecánica. La fuerza, la potencia mecánica, no la velocidad. Velocidad es la primera derivada. Muy bien, ¿sí? Otra alternativa. ¿Para qué se ha utilizado la velocidad de los movimientos de fuerza en la literatura hasta hoy? Pues básicamente hay dos áreas fundamentales. Primero, se estima el peso relativo. Eso lo han hecho muchos investigadores y lo hemos hecho nosotros también. Tenemos 3, 4 artículos publicados, algunos en desarrollo actualmente, en la cual dice, muy bien, hay una relación inversa entre la velocidad de movimiento y el peso relativo, mido determinados movimientos, mido la velocidad y voy calculando diferentes pesos relativos en un sujeto, que le hago un test de fuerza y luego le hago hacer el máximo movimiento con pesos del 30, 40, 50, 60, 80%, hago la línea de regresión y creo una fórmula y digo, bueno, cuando el tipo logra 1 metro por segundo, la velocidad es 0,6. Vale, muy bien, puede funcionar, de hecho funciona, pero no es para todo el mundo igual. No es para todo el mundo igual. Vamos a pensar, hoy no vamos a estar a favor de un artículo o de un grupo de investigación. La ciencia no es para tener razón, la ciencia es para descubrir la verdad, número uno. Y al mal que le pese, aunque tengamos un resultado de un estudio, no es que es verdad para todo el mundo. Entonces hay gente que cuando se le critican cosas, se ofende y sale a defender su artículo o su trabajo, porque se ofende porque, uy, a ver si pierdo prestigio. Miren, si fuera por criticar y ponerle evidencia a cosas que se han hecho mal, ningún investigador tendría prestigio, porque todos nos hemos equivocado en algo. El que no entiende eso no debería trabajar en ciencia, porque es una vergüenza. Si eso transmite a sus alumnos, es una vergüenza, es un mal profesor. El buen investigador es el que dice, vamos a buscar la verdad, me he equivocado en esto, pues nada, lo mejoro. Si para eso está. La investigación es para mejorar, no para ofenderse. Entonces, aquí tenemos que hemos estimado nosotros, fíjense, el trabajo de Jacob Leib-Stimida utiliza una fórmula, nosotros utilizamos otra fórmula. Acá hay un trabajo también bastante interesante de Izquierdo, que también utiliza estimaciones de la velocidad de movimiento. Bien, hay una relación entre la velocidad de movimiento y la carga relativa. Muchos trabajos, sobre todo en Prestebank y Sentadilla lo han hecho. Vamos a mostrar algunos resultados. Otros, aquellos trabajos liderado por Izquierdo, Gonzalo Vadillo, que utilizan la caída de la velocidad con diferentes porcentajes para determinar en qué momento se pierde más de un 10%, 20%, 40% de la velocidad y por lo tanto debería estar en una zona de entrenamiento. Quiero entrenar con máxima impulsión en la zona de máxima velocidad, pues ojo, no vamos a permitir que la velocidad de movimiento en una serie continua caiga más de un 10%, o más de un 20%, o más de un 40%. Entonces estoy metiendo al sujeto a entrenar en una zona. Eso es lo que, para eso se hace, para predecir con qué peso relativo estamos entrenando, o para el entrenamiento de la velocidad controlada, es para decir, bueno, vamos a entrenar hasta que la velocidad caiga un porcentaje, o caigan por debajo de estos valores. Bien, cuando cae por debajo de estos valores, interrumpimos porque no quiero crear una adaptación negativa